in progress. Bueno, primero yo quiero darle la bienvenida a todos y a todos, especialmente a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, a Leopoldo, que lo veo ahí, a Francisco y a todos los invitados, a los representantes de la biblioteca, a nuestro secretario, a Carlos Amunategui, no sé quién más está Carlos, está Isabel, no sé si está Lorena, ahí está Teresita que veo, bueno, todos los asesores, a Gerardo, están todos. La idea es poder proseguir con esta idea de regular el mundo virtual. Nosotros acabamos de aprobar en el Senado unánimemente la primera reforma constitucional de neuroderecho y en cierta manera de regulación de la actividad cerebral, que es de donde se va a generar toda la información, tanto de datos como de modificaciones o de cableado de nuestros corteza cerebral, y al mismo tiempo sobre el uso de la inteligencia artificial sobre el cerebro. Y por eso mismo, hoy día teníamos en primer punto de la tabla discutir el proyecto de ley que regula las neurotecnologías. Lo vamos a dejar para apenas llegue el senador Coloma y vamos a iniciar la discusión de un tercer proyecto de ley, que es un proyecto de ley que regula plataformas. Entonces, tal vez estos son temas que no son fáciles de plantear. No hay tampoco, así como no había ningún antecedente de regulación sobre tecnologías o neurotecnologías que podrían actuar directamente sobre el cerebro. Yo diría que tampoco hay una regulación integral a nivel mundial sobre regulación del ciberespacio, sobre regulación de plataformas y sobre regulación de inteligencia artificial. Yo creo que lo que uno debería poner en primer lugar, que lo que estamos haciendo, tal vez con instrumentos distintos, es regular inteligencia artificial. La regulación de las neurotecnologías directas es, en el fondo, regular algún tipo de función de la inteligencia artificial, y lo mismo cuando estamos planteando la regulación del ciberespacio, de las plataformas, lo que se está haciendo es regular inteligencia artificial. Uno podría decir, tal vez de manera didáctica, que tenemos dos tipos de inteligencia artificial, una que actúa directamente sobre el cerebro y otra que actúa a través de los datos. Ambas actúan a través de la actividad neuronal, pero una lee directamente la actividad neuronal y otra lee la actividad neuronal a partir de los datos. Y son los algoritmos que en el fondo restablecen el pensamiento, las emociones, pero lo hacen a través de datos. Es lo mismo cuando uno hace una resonancia nuclear, lo que hace el algoritmo es reproducir la imagen que está emergiendo justamente ya sea un campo señales magnéticas, o igual como ocurre en el escáner, que el algoritmo reproduce la imagen a partir de los datos que se extraen del cerebro y a través de los datos que se materializan en distintos tipos de acciones, comportamientos, conducta de los seres humanos. Los algoritmos van reconstituyendo el origen, es decir, reconstituyendo el pensamiento, la emoción que tuvieron las personas. Entonces, también, así como creemos que es importante regular la neurotecnología de acción directa sobre el cerebro, creemos que es importante regular aquellas neurotecnologías que actúan indirectamente sobre el cerebro, porque finalmente pueden producir los mismos efectos. Y lo que nosotros no estamos acá, quiero reiterar, estableciendo un impedimento de uso de las neurotecnologías indirectas ni de las plataformas, sino que, como lo hemos planteado sistemáticamente, dado la potencia, dado la profundidad, dado el impacto, la trascendencia que están teniendo estas tecnologías, nosotros queremos garantizar sus usos. Y hemos dicho permanentemente que la inteligencia artificial es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, para el futuro, pero lo que corresponde al Parlamento y a la comunidad científica que nos acompaña, resguardar que siempre los usos de esta inteligencia artificial sea usada en beneficio
de la humanidad en beneficio de ciertos principios y valores de la libertad, la autonomía, la justicia, la equidad. Dicho eso, lo que nosotros hemos presentado un proyecto de ley que en el fondo se hace cargo de un conjunto de situaciones que hoy día estamos enfrentando. Primero, tal vez de las más simples y las más básicas, vivimos en una sociedad que después de un largo proceso evolutivo ha entendido que la convivencia en sociedad requiere de regulaciones y de un marco que permite y garantice justamente esa convivencia. Y por lo tanto, todo el mundo o la sociedad de la cual provenimos ha ido generando un conjunto de instituciones normativas, instituciones que velan por los derechos y la garantía de las personas. En este caso, todos los países comparten constituciones, leyes e instituciones que las garantizan. El punto es, la primera discusión es si aquellas normas y leyes y principios y valores que rigen la convivencia de la sociedad son al mismo tiempo extrapolables y válidas también en la nueva dimensión que va a ser el nuevo territorio que habitan los seres humanos, que es el territorio virtual. Es decir, en el mundo analógico, en el mundo real, nosotros todos estamos obligados a cumplir un conjunto de normas y de regulaciones que establecen los marcos y los límites de la convivencia y los derechos. Pero cada vez más vamos a habitar en un mundo virtual. De hecho, ya una parte importante de los seres humanos del planeta y nosotros pasamos más en el territorio virtual que en el territorio real, y a futuro lo más probable es que gran parte de la vida se desenvuelva en el territorio virtual. Por lo tanto, la discusión es, ¿son escalables estos derechos y estas normas y estas regulaciones también al espacio virtual, o el espacio virtual va a ser un territorio sin sociedad? Esa es la discusión. Aquí no está. Entonces, la base de la sociedad, la base de la convivencia tiene que ver con regulaciones. Cuando no hay regulaciones, no hay sociedad. Entonces, el primer punto, sí, por ejemplo, el conjunto de normas y carga, y por ejemplo, que tienen los medios de comunicación del correcto funcionamiento, van a ser también extrapolables a lo que podría ser todos los medios que, entre comillas, cumplen una función de medios de comunicación, como son la mayoría de las plataformas, y si van a ser válidas y exigibles las mismas normas o equivalentes para ese mundo. Luego, tenemos que este mundo de plataformas, su sustento, su instrumento de acción para generar inteligencia artificial son los datos que se extraen de los cerebros y son los algoritmos que son funciones matemáticas que emulan el funcionamiento de la corteza cerebral y por lo tanto se alimentan también del conocimiento a través de la neurociencia al cableado de los cerebros humanos. Por lo tanto, es en cuál van a ser el marco de regulaciones para todo lo que tiene que ver con el uso de los datos, cómo se van a primero extraer los datos que son fundamentales, que son el combustible de la inteligencia artificial, cuál es el rol que van a tener las personas respecto a la captura de datos y cómo nosotros vamos a regular el uso, entre comillas, que podría ser ilegal o sin consentimiento de los datos, tanto en su extracción, en su captura, pero también en su uso. Eso es un segundo tema. Lo mismo respecto a la posibilidad de geolocalización, respecto al tema de las escuchas que están haciendo los teléfonos inteligentes. Luego, cómo se establecen regulaciones respecto a aspectos de uso a las plataformas por una necesidad finalmente de interés económico. Están personalizando, constituyendo comunidades cerradas, comunidades que son espacios ideológicos cerrados, espacios culturales cerrados. Cómo se regula también la dimensión de la personalización, donde en esa burbuja que se empieza a filtrar se pierde la diversidad, se pierde la capacidad de diálogo, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que tenemos que ver, lo decíamos, son lo que uno podría llamar el debido funcionamiento de las redes sociales, la posibilidad que las redes sociales promuevan y contengan contenidos violentos, que contengan contenidos pornográficos, que contengan contenidos que tienen que ver con el consumo de droga, o, por ejemplo, algo que ya hemos visto de manera muy importante, todo lo que tiene que ver con las fake news, con las mentiras, con la falta de verdad, cuál es el rol que tiene la sociedad respecto
a información falsa. Luego tenemos otro tipo de situaciones que son borrar la memoria, el derecho de las personas a que algunos contenidos de su historia de vida no estén presentes a lo largo de toda la vida y que pueden de manera injustificada poder dañar a las personas. Tenemos todo el tema de las adicciones, que son un tema muy relevante, y tenemos también el tiempo de pantalla, establecer ciertas regulaciones. Tal vez no debieran ser regulaciones compulsivas, pero debieran haber advertencias, así como hemos hecho la ley de sello de etiquetado de alimentos, que se advierte respecto a de consumo de determinados nutrientes. Nosotros tenemos que establecer advertencias respecto a contenidos que puedan tener determinadas plataformas y aplicaciones, y también respecto a la dimensión adictiva. Ya hay demasiada información de que las personas que pasan más de media hora en una pantalla tienen efectos que son acumulativos, que son en función de la dosis, es decir, no da lo mismo estar media hora en una pantalla que estar una hora frente a la pantalla, o estar en promedio, como están los adolescentes chilenos, 6 horas en pantalla, generando un proceso de adicción, porque lo que están haciendo las plataformas es usar sistemas de refuerzo de recompensa dopamínico, por lo tanto son procesos adictivos. Bueno, eso entre otros, la idea nuestra es establecer un conjunto de regulaciones. También tenemos otro aspecto que tiene que ver con la propiedad intelectual, cómo se va a desarrollar los temas de uso de contenidos por parte de las plataformas, etcétera, etcétera. Yo me quedo hasta acá. Y quiero decir que este es un proyecto colaborativo, es un proyecto que está presentado por los senadores de la comisión, por todos, por Coloma, por Chaguán, por Carolina Goich, por Alfonso Urresti, y este proyecto nació de esta iniciativa original de Rafael Yuste, con el cual fuimos trabajando la reforma constitucional, a la cual se sumaron las universidades, y quiero señalar que este proyecto no hubiera sido posible sin el trabajo permanente que ha tenido los representantes de la universidad que están acá, que son Carlos Amunati, que son Isabel, que son Lorena, que son Paulina, que son además los asesores, los parlamentarios, que yo creo que han tenido un súper aporte. Está Gerardo, está Matías, está Teresita, está Carolina, no sé si se me queda algo, a veces ha participado también Natalie Walker, pero que constituye un colectivo, yo diría, del mejor nivel, pero sobre todo es la idea esta de ir uniendo la ciencia mundial con nuestra ciencia nacional, con nuestras universidades y con la política, para ir enfrentando desafíos que son los más importantes que tiene la sociedad. Yo, para mí, por lo menos, además del calentamiento global y los problemas de desigualdad, el problema más profundo y más urgente que tiene la sociedad es el pilotaje democrático de esta nueva era digital. Así como todas las cosas, la inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo de la humanidad, pero esta misma tecnología, igual que la energía nuclear, nos puede quitar la libertad, nos puede transformar en súbditos, puede generar verdaderos imperios, monopolios, como está ocurriendo lamentablemente entre los chinos y los americanos, y dejar desplazado toda una ciudadanía y tener un mundo que se desarrolle de manera armónica, de manera simétrica, y que finalmente todas estas avances que ha generado el cerebro humano sean buenos para el conjunto de la humanidad. Solo quiero terminar que aquí no está solo en discusión estos aspectos, sino que la inteligencia artificial también nos debiera llevar a reflexionar en que también se está, por la vía de los hechos, en cierta manera, planteando en la continuidad evolutiva de Homo sapiens. Aquí hay que tomar una decisión que le va a tocar a esta generación, si queremos seguir siendo Homo sapiens, si queremos seguir manteniendo un sistema que podríamos señalarlo como la ideología madre, que más allá de las distintas expresiones tiene, que es el humanismo liberal, o queremos transitar a un poshumano, porque ya están las condiciones para hacerlo. O sea, gran parte de la propuesta de una parte importante de aquellos que están empujando esta plataforma es dar un paso trascendental, que es poner fin a Homo sapiens y generar su continuador evolutivo, por distintas razones, por razones que tienen que ver también con cierto pragmatismo respecto a poder enfrentar desafíos como explorar el universo, como prolongar la vida, como matar la muerte, como curar las enfermedades. Bueno, eso va a requerir
en cierta manera, una transformación profunda de nuestro hardware, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, e incluso ya de manera muy activa están planteando que la única manera que tenemos de competir con la inteligencia artificial es generando capacidades neuronales aumentadas, lo que significa un cambio profundo de Homo sapiens. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero quiero decir que este debate se enmarca en una reflexión mayor que es la continuidad de nosotros, Homo sapiens, por un continuador evolutivo y que en parte lo que estamos nosotros iniciando una conversación que en algún momento tendrá que abordar los aspectos éticos que requiere o que nos obliga todo lo que viene desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Me quedo hasta acá, no sé si Carlos, que ha venido coordinando un poco el apoyo ahí, o cualquiera de los otros asesores quieren Bueno, aprovechar de hablar sobre el tema. bueno, con su venia, señor presidente, la verdad es que es un honor para mí poder un poco comenzar la discusión sobre este proyecto. Eh, Agradeciendo el apoyo que nos ha dado usted en especial y toda la Comisión de Futuro en general a este equipo que hemos conformado, que usted ha nombrado, nos ha nombrado a todos, a Isabel, a mí, a Natalie, a Paulina, a todos, bueno, que hemos ido conformando un equipo que ha hecho un trabajo profundo, un trabajo de alguna manera sin ningún tipo de sesgo político, sino que completamente académico, profundo, entregado también, eh, gratuito absolutamente, para poder construir un proyecto de ley que creemos puede ser un paso adelante en construir, en aportar hacia constituir a Chile en una verdadera democracia digital. La verdad, hay varias maneras de viajar al futuro. Una de ellas es porque los viajeros pueden ser de distintos tipos. Algunos van como maletas, otros como pasajeros. Nuestra intención con este proyecto de plataforma digital es que los chilenos podamos viajar en este tren al futuro como pasajeros, dándonos cierta autonomía. En este sentido, este proyecto, su objetivo principal es proteger las libertades democráticas que nuestra república tiene, establecidas para el marco de lo físico, poderlas reflejar hacia el ámbito de lo digital. Eh, no cabe duda que justamente las plataformas digitales pueden representar un riesgo importante a la estabilidad democrática del país. No solo del país, sino que además en general de Occidente. Pero con una regulación adecuada, con una regulación justa, democrática, creo que podemos justamente construirlas como un espacio de libertad. Porque siempre existe el prejuicio de la regulación o el mercado. Y la verdad esto no es así. La verdad es que para que los mercados existan y funcionen, necesitamos regulaciones. Ningún mercado funciona o existe sin, por ejemplo, que se regule, qué sé yo, la tenencia el sistema monetario. En el mismo sentido, la regulación de las plataformas digitales permite la emergencia de un mercado de ideas, de un mercado democrático. Sin esta regulación, simplemente quedamos arrojados al monopolio y a un imperio un poco despótico. Los principios hay como tres grandes principios que inspiran estas normas que estamos proponiendo, esta regulación que estamos proponiendo. El primero de ellos es, digamos, el principio de equivalencia entre el entorno digital y el espacio físico. Lo podríamos resumir en algo así como in terra ut in caelum, en la tierra como es en el cielo. Si en el espacio digital, o sea, si en el espacio físico tienes un determinado conjunto de derechos,
es lógico que tengas exactamente los mismos derechos o que se te garantice la misma protección jurídica en el espacio digital. Ese es uno de los principios que queremos establecer, una equivalencia entre el espacio digital y el espacio jurídico. Un segundo principio que queremos es el principio de cumplimiento normativo. De alguna manera, las plataformas digitales deben estar diseñadas para el cumplimiento normativo. El cumplir las normas no debe ser una faceta accesoria a ellas, sino que una faceta esencial. Y por último, la universalidad en el acceso. Con estos tres principios construimos un grupo de derechos que sería tal vez un poco largo enumerar en su profundidad: la neutralidad de la plataforma, la libertad de expresión digital, el derecho a la rectificación y al olvido, la protección de personas vulnerables, la no discriminación, la transparencia de contenido, la transparencia de cuando actúas con una inteligencia artificial, el debido de las decisiones que ellas tomen. Un sistema de registro y certificación. Establecimos también un sistema de responsabilidad. Pusimos coto a esa ficción que ya consentimiento a las plataformas digitales, cuando nos obligan a aceptar con un botón decenas y a veces centenares de páginas de documentos jurídicos prácticamente ilegibles para quien no sea un experto. En fin, creo que es una regulación anclada en los derechos, que mira las plataformas digitales con una mirada amplia, democrática, ciudadana. Y les agradezco muchísimo el haber tomado esta iniciativa que construimos tantos académicos y hacerla propia. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Isabel, Sí, ¿dónde está muchas gracias. Isabel? En mi casa, senador. Muy buenas tardes a todos y todas. Sí, yo también quería agradecer la posibilidad que tuve de poder colaborar en conjunto con el senador y con su equipo de trabajo, y por supuesto frente con tan destacados colegas, ¿cierto? Que ya Carlos nombró y mencionó. Y quisiera hacer un pequeño énfasis. El énfasis está dado en que precisamente este proyecto de ley de plataformas digitales, así como el proyecto de ley de neuroderechos, el proyecto de ley de inteligencia artificial para el sector público, que también estamos conjuntamente trabajando, y no sé si se me escapa algún otro, pero todos esos proyectos forman parte, ¿no es cierto?, de quizás de un paradigma donde se está protegiendo a la persona. Porque en el fondo es un poco complicado, por supuesto, estamos respetando, ¿no es cierto?, el paradigma sobre el del derecho, que la dignidad, la autonomía, la libertad, son conceptos que tal vez van a algunas modificaciones a futuro. Hay una superposición como el magma, ¿no es cierto?, de paradigma. Nuestra visión es tener de interlocutor, ¿no es cierto?, ciudadano futuro. Y queremos que ese ciudadano sea un ciudadano digital que conozca y entienda, por cierto, estos procesos y no lo pille de sorpresa, por así decir, ¿no es cierto? Porque eso va a ser demasiado tarde. Y es por esto que al alero, ¿no es cierto?, de estas conversaciones del futuro, es que pensamos que ese sujeto del futuro, que tal vez ya no es tan del futuro, en una conversación imaginaria, ¿no es cierto?, con él, pensamos en protegerlo con lo que nosotros consideramos todavía bastante en proyección y bastante, por cierto, consistente, que es lo que tenemos, son las armas que nosotros conocemos desde el derecho. Y en ese sentido, pensar el futuro a través de estos proyectos que hemos estado pensando implica un verdadero sistema, ¿no es cierto? Un sistema de preparación quizás para que Chile esté digamos, no solo a la vanguardia, sino que también bastante consciente, con C,
frente a este cuarto paradigma de la cuarta revolución tecnológica. Eso, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Opiniones, preguntas. Yo quisiera, señor presidente, pedir Paulina, por favor. Paulina, de la Universidad Católica. Yo vengo de Paulina Ramos, del Centro de Bioética de la Católica. Las preguntas que uno, como Isabel decía, aquí estamos frente a un nuevo sistema quizás, un sistema orgánico, un nuevo ordenamiento. Las preguntas que nos van a hacer y siempre surgen de estas nuevas regulaciones es que estamos hablando de nuevos derechos o son los mismos derechos con un nuevo lenguaje. ¿Es necesaria esta regulación? Yo estoy convencida que sí es necesaria esta regulación, que es una regulación que han sido como muy adelantados, que ojalá sea una regulación que tengamos por lo menos en toda América Latina, una regulación que vaya, o sea, no sacamos nada con ser el único país, pero yo sé que el efecto de multiplicador que tienen estas buenas ideas que ha desarrollado esta comisión, porque no puede ser una regulación nacional nomás, sino que tiene que ser por lo menos una regulación latinoamericana o ojalá fuera mundial, pero los principios en los que, ¿cómo se llama?, se asientan, son principios, el primero que dice equivalencia, espacio físico y digital, yo le pondría otro nombre, le pondría armonización o sistematización, pero más que equivalencia. Pero son principios propios, yo creo, de los derechos fundamentales. Así que hay harto que trabajar, pero realmente yo me sumé al final y agradezco esta posibilidad. Realmente se está armando un sistema orgánico de normas y de regulaciones que vale la pena. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Bueno, yo creo que dos comentarios. Uno, que lo que estamos haciendo es fundamental porque el nivel de desarrollo que tiene la era digital, que ya hemos visto, la era digital ha transformado toda nuestra sociedad, nuestra convivencia, nuestro modelo económico, nuestras relaciones padre-hijo. Yo creo que estamos viendo, siendo testigos, nosotros mismos somos un pequeño piloto de cómo la inteligencia artificial ha ido transformando nuestras vidas. Yo no sé si Carlos va a poder salir de Tunquén algún día, aunque pudiera, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de nosotros, ya cada cual ha ido reconstituyendo otras convivencias, ¿no? Otras maneras de mirar el mundo. Creo que la pandemia, pero más que la pandemia, la digitalización de nuestra vida ha sido un fenómeno absolutamente interesante de analizar y observar. Pero yo solo quiero recordar que esto es el inicio de un camino, porque la revolución que estamos viviendo es incipiente. Estamos en la edad de piedra de la era digital, estamos en el tiempo de las cavernas de esta era, en su inicio. Esto está recién empezando. Quiero solo decir que recién en el año 2012 se desarrollaron las tecnologías que han hecho que haya un salto cuántico en la inteligencia artificial. Y este proceso de inteligencia artificial, como lo hemos dicho muchas veces, va a tener una velocidad exponencial nunca antes conocida por nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es capaz de procesar la rapidez de los cambios porque nunca ha tenido esa experiencia. Los cambios que ha vivido nuestro cerebro han sido normalmente cambios que han estado al alcance del desarrollo neuronal y de nuestras nuevas conexiones sinápticas que van, en cierta manera, adecuándose y que van generando aprendizaje para poder adecuarse, para poder darle lo que uno podría llamar gobernanza, gobernabilidad a los cambios tecnológicos. Pero esta vez estamos viviendo un cambio tecnológico que no tiene ninguna posibilidad en nuestro cerebro de poder administrarlo, gestionarlo y comprenderlo. Por lo tanto,
Esto tiene una doble dimensión, tiene que ver con que tenemos que generar instituciones donde la inteligencia colaborativa de los seres humanos sea capaz de generar un pensamiento abarcativo y complejo y lo suficientemente rápido para poder gobernar este mundo, pero por primera vez yo diría que ya no va a ser el ser humano que va a digitar la sociedad, sino que va a ser construida desde fuera del ser humano. O ya uno podría decir así, se termina la evolución darwinista y empieza una nueva evolución a escala tecnológica. Y esto implica desafíos que son éticos, que son de todo tipo. La preocupación que nosotros siempre hemos tenido es mirar esto en perspectiva, de pensar que la evolución que tuvimos en el siglo XX analógica, para poner un solo ejemplo, los motores que fueron los grandes actores del siglo XX, los motores a combustión fueron los mismos desde que se creó el Forte hasta los motores que usamos convencionalmente en nuestros vehículos. Y los combustibles que usábamos fueron los mismos durante más de 100 años, que fue el petróleo. Pero hoy día estamos frente a un combustible que es totalmente evolutivo, que son los datos, y frente a motores que son absolutamente evolutivos, que son los algoritmos. Por lo tanto, la inteligencia artificial que estamos viendo va a tener un desarrollo que nosotros todavía no logramos dimensionar en la profundidad, en la magnitud, en su potencia y por lo tanto en la capacidad de transformación. Las brechas con el ser humano van a ser gigantescas desde la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía hay una inteligencia artificial que es solo inteligente, pero que no tiene conciencia. El punto es que puede emerger alguna vez una conciencia artificial, que es una discusión que la vamos a dejar para más adelante, pero cada vez más la inteligencia artificial va a ir reemplazando al humano, como ya lo está haciendo en muchas decisiones. La suplantación, el reemplazo del humano, conlleva también a cambios sociales que nosotros tenemos que prever. Algunos muy simples, como decir, mira, en 20, 30 años más la mitad de los empleos van a desaparecer y vamos a tener que modificar todo nuestro sistema y nuestro chasis de lo que uno podría llamar estado de bienestar o sistema de protección, porque los mecanismos de financiamiento que hoy día son impuestos al trabajo no van a existir, porque no va a haber trabajo como lo entendemos y no van a existir los contratos fijos como han existido a otras. Vienen cambios muy profundos, pero también implica cambiar los modelos de educación, porque frente a la inteligencia artificial, yo me pregunto cuánto tiempo cuesta formar un ingeniero. 30 años, la inteligencia artificial lo va a poder formar en 2 o 3 horas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfrentar ese tipo de proceso? ¿Cuánto cuesta formar un médico radiólogo? No sé, un médico radiólogo experto en imagenología, son 7 años de medicina, 3 años adicionales, 2, o sea, son 30 años de la vida antes de tener un experto radiólogo. Bueno, cualquier algoritmo hoy día entrenado a través de Deep Learning en 2 horas va a superar a cualquier radiólogo que se haya demorado 30 años en formarse. Y por lo tanto va a implicar y entender el rol que va a tener la inteligencia de las personas como agente, como movilizador del futuro, como factor de equidad y de igualdad. Eso nos va a llevar, como decía Paulina, a una doble dimensión, nos va a llevar a un proceso, primero, de homologamiento, lo que planteamos con Carlos, decir, bueno, aquí hay 2 aspectos que tienen que ver con la regulación de la inteligencia artificial. Hay uno que es obvio, es decir, aquello que está en la tierra tiene que estar en el cielo. Bueno, eso es para Carlos, que es de la Universidad Católica, yo sé que lo hace con su qué para validarse ahí, pero tiene que estar en todas partes, tiene que estar tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Esa es extrapolar, hacer escalable los derechos que los seres humanos como civilización han ido adquiriendo, todos los derechos que hemos ido adquiriendo, todo el acervo de derechos y de responsabilidades tienen que ser universales, independientemente en la esfera que se den. Eso es un tema. Pero lo que nos va a enfrentar esto son a nuevos derechos, a nuevos desafíos éticos que no existían en el pasado y que son muy importantes, desde los más simples. Desde lo más simple es, por ejemplo, nosotros vamos a tener que tomar una decisión en algún momento respecto al estatus que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Cuando tengamos una inteligencia artificial que sea más compleja, que sea una inteligencia artificial que genere aspectos que uno pudiera decir aquí no solamente hay inteligencia artificial o hay un cierto nivel de conciencia artificial en el estatus que le vamos a dar. Vamos a tener que decidir si los seres humanos, por ejemplo, se pueden casar con un robot. ¿Cuál es el estatus que van a tener los robots? Si los robots se pueden desconectar.
después vamos a tener que ir a otro tipo de decisiones. Vamos a tener que decidir si nosotros queremos matar la muerte. A lo mejor el ser humano se va a tener que plantear el desafío que la tecnología va a permitir, pero que a lo mejor vamos a tener que decidir como sociedad, como humanidad, si el ser humano tiene sentido la vida sin la muerte. O, por ejemplo, ya hay muchas discusiones respecto a temas como la modificación genética o como el aumento de las capacidades intelectuales. Yo ya estoy hablando de cosas que se están haciendo. O sea, ya tenemos a un científico, yo estoy tratando de invitar a George Church de Harvard, que es un genetista transhumanista que ya está reconstruyendo un nuevo genoma humano, que ya está planteando el aumentar las capacidades intelectuales. De hecho, el gran proyecto de Neuralink es justamente el aumento de las capacidades intelectuales. Son decisiones éticas. O sea, la tecnología ya lo permite, ya hay modelos de laboratorio donde se ha aumentado un 30% el coeficiente intelectual de ratas y de ratones. Se han clonado monos con células madres o se han intervenido monos con células madre humanas que han tenido cerebros más grandes y han adquirido capacidades de mayor inteligencia. Vamos a aceptar, por ejemplo, darle inteligencia a los monos que puedan adquirir ciertos atributos de la inteligencia humana, etcétera, etcétera. O sea, lo que nos trae lo que son todas estas o todas estas tecnologías, porque acá tenemos una asociación que se va a potenciar, que son la asociación de las nanotecnologías, de la inteligencia artificial, de las biotecnologías, que van a actuar de manera conjunta y que van a generar una verdadera revolución, o están generando una verdadera revolución. No sé, a mí lo que me parece interesante es que esta comisión aborde ambas cosas, aborde la homologación de los derechos de aquellos que evidentemente queremos que, dado que son un acervo que han sido las conquistas de las civilizatorias de toda nuestra humanidad y que en el fondo descansa sobre los hechos que acometieron muchos seres humanos antes de nosotros para lograr estos derechos, y evidentemente tienen que ser universales en todos los ámbitos de donde se desarrolle la vida, independientemente de cuál fuera la interfase. Pero lo segundo es que nos vamos a ver implicados en tener que resolver nuevos desafíos, nuevos derechos que son totalmente distintos a los que hemos venido, y así ha sido la historia de la humanidad. Se han ido agregando cada vez más nuevos derechos, pero la cantidad de desafíos y de fronteras éticas que nosotros vamos a tener que hoy día enfrentar son gigantescas, porque la tecnología nos va a obligar. Ahora, ¿cuál es el tema de no plantearse esto? Si nosotros no nos planteamos esto, si no establecemos regulaciones, lo que vamos a hacer, le vamos a entregar a la tecnología el poder normativo, y algunos ya están planteando de manera muy activa. Basta escuchar a los grandes próceres de Silicon Valley de decir, mire, justamente la humanidad ya no necesita leyes, no necesita normas, no necesita Estado, no necesita sociedad. La tecnología por sí misma va a ser el poder normativo más potente del siglo XXI, y hay que dejar que sea la tecnología la que norme. Si la tecnología, y piensen que China está haciendo un poco eso, y gran parte de la discusión de la desventaja que tiene Occidente respecto al mundo asiático es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa está prohibido la modificación genética para aumentar capacidades neuronales desde el punto de vista de las capacidades intelectuales. Pero ustedes tienen que este chino que se llama He Jiankui, en el año, bueno, él modificó embriones sobre el pretexto de decir que quería evaluar en un par de gemelos o gemelas la resistencia o la posibilidad de enfrentar al SIDA. Lo que hizo en realidad fue generar capacidades intelectuales aumentadas. Fue tal el debate de que él hoy día, entre comillas, está desaparecido, no sabemos dónde está, se dice que fue condenado a prisión. Pero si ustedes miran las encuestas, los chinos son totalmente permisivos a las capacidades de aumento intelectual, de modificación genética en encuestas de opinión. Y en China no hay ninguna restricción ética casi a la regulación o al avance, a la investigación, a la clonación, y sí las hay de manera muy importante en Occidente. O sea, yo solo quiero plantear esto porque también esto implica el mayor desafío geopolítico del siglo XXI, porque como hemos dicho muchas veces,
lo que viene es la guerra a los cerebros, la guerra a la inteligencia artificial, y ese es el territorio geopolítico que se va a desarrollar en la disputa por nuestro cerebro, por nuestros datos, por conocer el cerebro humano, y luego económico, político, de todos los aspectos, es intervenir sobre nuestro cerebro para modificar conductas, para poder reconocer patrones o para poder anticiparnos, etcétera, etcétera. Entonces, lo quiero poner en ese contexto porque aquí hay un desafío que nosotros estamos tratando de aquilatar, de abordar, pero ese es el desafío que tenemos. Y lo otro interesante es que las ideologías tradicionales, analógicas del siglo XX, no sirven y no son abarcativas para esta reflexión, por lo tanto hay que generar nuevos instrumentos. Y lo que estamos nosotros en el fondo reflexionando es cómo se generan nuevos pensamiento nuevo para abordar problemas nuevos, porque el pensamiento de ayer y los instrumentos de ayer y las concepciones o cómo se ordenaban los valores de ayer para ponerlos en acción nos sirven para analizar esta nueva era que estamos viendo. Y el ejercicio del Congreso hoy día es justamente en esta síntesis o intento de síntesis entre el mundo intelectual, científico, académico, ciudadano y parlamentario, es generar un pensamiento suficientemente complejo y abarcativo para poder intentar dar respuesta a estos grandes desafíos que vamos a enfrentar. Dicho eso, se vuelve a ofrecer la palabra porque todavía no llega Juan Antonio Coloma. Presidente, están en la Comisión de Hacienda y se ha alargado el proyecto de ley sobre cambio climático porque tienen bastantes indicaciones. Está bien, si no, yo A entiendo. 800. Lo que yo les voy a pedir a Carolina y a Teresita y a Gerardo, porque Francisco está acá, es que a lo mejor vamos a tener que hacer una sesión adicional esta semana para poder votar el proyecto anterior y para poder avanzar, para que ya el próximo lunes, si quieren, pueden sugerir invitados al proyecto que ya dio a conocer Carlos y para que podamos comenzar a votarlo. Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos, al mismo tiempo que tenemos la reforma constitucional ya casi 100% aprobada, poder aprobar este año alguno de estos o estos dos proyectos que hemos estado conversando. Senador. ¿Sí? Carlos. Yo. La verdad, senador, sí, o sea, sería de hecho el mejor de los escenarios posibles poder tener estos proyectos aprobados. ¿Por qué? En primer lugar, porque de alguna manera estamos en una carrera contra el tiempo. La calidad, estos proyectos están dirigidos a reforzar la calidad de nuestra democracia. Y mientras cada momento que dejamos pasar, esta puede o se arriesga a ser erosionada. Hoy día, por un lado, opiniones sinceras son acalladas en redes sociales y por otro lado, personas son atacadas por bots aparentando ser seres humanos sin que nadie intente siquiera, sin que las plataformas se dignen siquiera a retirar estos comentarios. Se puede difamar hoy día, se puede injuriar, se puede amenazar. En este sentido, la calidad de nuestra democracia está deteriorándose. Y creo que estos dos proyectos, el proyecto de plataforma, el proyecto de neuroderechos, y ojalá el que estamos preparando ahora también de inteligencia artificial para el sector público, pudiesen salir este año porque estamos de alguna manera en una carrera contra el tiempo. Es interesante pensar que incluso lugares como China empiezan también a regular y de una manera bastante potente ciertos aspectos de estas tecnologías. Por ejemplo, ahora sacaron una ley de protección de datos los chinos entre las más restrictivas del mundo, lo cual llama la atención dado el contexto actual de China. Pero si incluso China se está preocupando de esto, nosotros también deberíamos hacerlo. La verdad, senador, para nosotros ha sido una oportunidad que le agradecemos a usted en particular y a toda la comisión. Ha sido una oportunidad para
desarrollar ideas experimentales, una oportunidad para plasmar sueños en derechos. Creo que este paquete legislativo viene de alguna manera a constituir casi que una nueva rama del derecho y vendría a cimentar bases sólidas para alimentar la democracia del futuro. Así es que muchas gracias, senador, y muchas gracias a esta comisión. Francisco, ¿estás ahí? Francisco Chaguán. Eso fue casi como cuando están penando. ¿Qué pasa ahí? Sí, tuve problemas con la conexión, presidente. Bueno, mira, yo les propongo, si no tenemos más palabras, no tiene mucho sentido seguir la sesión. Voy a hablar con Antonio, con Chaguán y con Carolina, que vuelve el martes en la noche. Pancho. Sí. Pancho, ¿Está escuchando? No, es que hagamos una sesión durante la semana para terminar la aprobación del otro proyecto, porque yo creo que es bien importante avanzar en esta otra iniciativa que son únicas. Además, yo quiero insistir que nosotros estamos siendo un modelo mundial. De hecho, una de las cosas, Carlos, que le quería proponer, yo ya se los planteé, tenemos la posibilidad de hacer con UNESCO, con CEPAL, con el PAN Latino, un encuentro que queremos hacer, ojalá a finales de octubre, a nivel latinoamericano, para presentar las 3 iniciativas o 4 iniciativas que estamos llevando adelante. Por eso también un poco la necesidad y la urgencia de avanzar en estos proyectos, porque muchos países están mirando lo que nosotros estamos haciendo como modelo. De hecho, Francia acaba de hacer modificación de su ley a partir de la discusión que nosotros estamos teniendo en la reforma constitucional. Y hay mucho interés latinoamericano. De hecho, se contactó con nosotros la directora regional de UNESCO, que quieren que presentemos esto en toda Latinoamérica. Ustedes quedaron de conversar y hacer una lista de equivalentes o colegas de ustedes que nos pudieran ayudar a participar, que sean latinoamericanos, para que yo creo que Latinoamérica tiene, así como existe Estados Unidos y China, que tienen un monopolio, yo creo que Latinoamérica tiene que tener una mirada común respecto a esto, porque Ahí está el senador Coloma, presidente. La geopolítica. Bueno, Antonio. A ver, yo creo, al presidente, si me permite, yo creo que este es un proyecto que es inédito y que sin lugar a dudas va a ser foco de atención y de las miradas del resto de los congresos nacionales. Yo sugiero lo siguiente, que respecto al proyecto de ley de plataforma, nosotros lo que podemos hacer es votarlo en general para que comience el avance. Hoy día estamos los tres de los autores del proyecto. Hoy día podemos votarlo perfectamente en general y damos inicio al proceso de audiencias públicas, porque de lo contrario, mira, si este es un proyecto que tenemos, que estamos además absolutamente de acuerdo y por tanto esto nos permite ir avanzando. Entonces yo le diría, respecto a este proyecto, yo lo recomiendo es que lo votemos general, estamos de acuerdo los 3 parlamentarios y generamos un listado de audiencias para que en definitiva podamos revisarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto del otro proyecto, presidente, podemos ponerlo en votación si estamos 3 de los senadores, estamos con quórum, así que podemos hacerlo perfectamente. Presidente. Antonio. Presidente, yo me ingresé solo para decir que estoy en Hacienda y tengo que volver al presupuesto, así que estoy absolutamente Pero, destruido. Juan Antonio, te estaba yendo, Francisco, general. no, porque yo encuentro que el tema de la plataforma, a mí me gustaría escuchar a gente antes. Creo que es muy, hoy día, en uno que estuvimos viendo fue el tema de las plataformas, pero planteado por el Banco Central. Veamos, digamos, el que tienen ellos, que está de acuerdo con no me pareció tan descabellado. Yo lo que pido, presidente, espero que la próxima semana esté un poquito más liberado porque se me presenta el presupuesto. Ahora el ministro que se bien Mateo, digamos, en toda esta sesión. Así que yo pido que lo de plataforma, oigamos
personas es muy importante, no que me gustaría probar mi idea sin escuchar a yo gente ahora de personas que me gustaría escuchar, que creo que nos van a ayudar. No creo que ninguna vaya a dificultar, sino que mejorar la tarea. Siempre se ha hecho así, cuando tiene una idea, legislar, la idea es escuchar y seguir para adelante en esa línea. Mira, yo lo que te propongo, Juan Antonio, y a los demás, es que yo estoy de acuerdo, o sea, dejemos el próximo lunes para escuchar. Yo creo que podríamos invitar al Banco Central también, porque yo estoy hablando con Mario Marcel, que tenía la misma inquietud. Están con la misma, por eso te digo, lo plantearon ahora. Por eso que... Bueno, entonces, pero yo sí creo que deberíamos buscar, Francisco y Juan Antonio, deberíamos despachar el otro proyecto, o sea, no hoy día, pero busquemos un momento en que podamos citar a la comisión para despachar, porque finalmente hicimos las modificaciones que el senador Coloma sugirió, que me parecieron que iban en la dirección correcta. Podamos despachar ese proyecto y poder ver el lunes próximo, tener algunos invitados que puedan sugerir, y ustedes mismos, Carlos, y Isabel y Lorena, no sé, también Teresita, está también Carolina, Gerardo, Matías, puedan proponer, además de nosotros mismos, otros expertos, y poder avanzar, ¿no? Oye, búscate un día el jueves, ojalá, creo que tenga algo de espacio el jueves. Ok, no nos ponemos de acuerdo mañana, Juan Antonio. Nos ponemos de acuerdo. Ok, sorry, tengo que volver. No, si no no te preocupes. ¿Les parece a todos los demás? Por supuesto. Bien. Francisco. Ya, pues entonces la idea, Pancho, tratemos de votar en general este proyecto, el de plataforma el lunes, pero está bien, démosle vuelta un poco a... Eso, pero presidente, lo que yo te sugiero es lo siguiente: ¿por qué no, de aquí al lunes, démonos un plazo, los miembros de la comisión y también los expertos que nos están acompañando, de mandar un listado de posibles personas a las que podamos convocar para ser escuchadas? Y tengamos resuelto también ese tema. Entonces, aprobamos general, resolvemos los nombres y comenzamos a escucharlos para la discusión en particular. ¿Se les parece? O sea, hagámoslo al revés. Escuchemos y al final de la sesión del lunes votamos en general. Ok, entonces démonos un plazo. Presidente, yo tengo una lista de personas que han solicitado ser recibidas con relación a este proyecto. Se la puedo entregar mañana y ahí lo vemos. Sí, pero yo creo que es bien importante que Carlos, que Isabel, que Lorena y que los senadores y senadoras envíen sus nombres, y Paulina también, para que podamos ordenar un poco y hacer una sesión donde al final le damos 10 minutos a cada uno, vamos a hacer una sesión de 2 horas y al final votamos el proyecto. ¿Les parece? Ok. Vamos el jueves, Pancho, a ver que a qué hora podemos hacer una pequeña reunión para terminar el otro proyecto. Les voy a avisar también a todos los que estén acá para que puedan participar. ¿Okay? Disponible. Guido, un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias.